Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, Santo Domingo. Buenas tardes, Globo Terráqueo. Somos Manuel Escalante, Olivier Jiminián, Víctor Tineo, en Conexión Global RD, conectando con todas las noticias del mundo, trayéndola a este espacio cada domingo en vivo por RNN Canal 27 a esta hora. Como siempre, estoy acompañado de mi amigo, hermano, socio Víctor Tineo y Olivier Jiminián. Víctor, bienvenido. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Víctor, Olivier. Y muy buenas tardes a nuestros amigos y amigas de Conexión Global RD. Hoy tenemos una tarde especial. Vamos a conversar distintos temas con ustedes del acontecer nacional e internacional. Así que, Olivier, adelante. Bueno, un domingo más aquí en Conexión Global RD, domingo 24 de febrero. Señor, empezamos el año ayer, estábamos dándonos las felicitaciones de Año Nuevo y ya pasó el primer bimestre del año, vamos al tercer trimestre. Conexión Global una vez más para todos ustedes que estén ahí. Vamos a aprovechar el tiempo porque ya estamos bien avanzados para dar la presentación de nuestro invitado en el día de hoy, un invitado que engalana su presencia el programa, ¿verdad, Manuel? Con nosotros tenemos a nuestro amigo, socio, consultor en materia diplomática y derecho internacional, el profesor Giovanni Vai Aufan, director de la carrera de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo, un maestro en la materia. Giovanni, bienvenido. Bienvenido, Giovanni, a Conexión Global RD. Introducción, ya bienvenido. Me han subido los ánimos. Y con estos temas que vamos a tener. Hoy vamos a estar conectarse hablando con el pueblo dominicano. Así es. Vamos a estar hablando de la crisis de Venezuela y ojalá nos dé un poco de tiempo para hablar de la crisis de Haití. Venezuela y Haití no podemos ignorar sus situaciones porque aunque Venezuela está lejos, sigue siendo hermano americano y Haití es parte del patio de nuestro país. En el buen sentido de la palabra, cambio la palabra porque a veces aquí se utiliza la palabra patio despectivamente, no es mi intención. Es un vecino, el único vecino que tiene la República Dominicana, así que lo mejor es prestarle atención. Vamos a presentar en este momento un pequeño video de cómo comenzó la crisis en Venezuela. Pero yo quiero señalar, antes de pasar al video, que es bueno que el pueblo dominicano, el pueblo americano y en cualquier parte del mundo que estén conectados con Conexión Global RD, tengan claro que Venezuela comenzó en estos problemas cuando lo causaron gobernantes como Valdera, que le entregó a Hugo Chávez, Carlos Andrés Pérez, que más corruptos no pudieron ser, hasta que Venezuela se desespera como pueblo y le da la opción de que lo gobierne un Hugo Chávez que comenzó bien, yo entiendo, y ese es de otro tema, de otro programa. Pero yo estaba analizando, viendo la crisis de Venezuela y me di cuenta que nos enfocamos tanto en las causas de las cosas, en el efecto de las cosas, que olvidamos las causas. Esos gobiernos autoritarios casi siempre nacen de un pueblo desesperado, sin esperanza, que deja de creer en el sistema. Estamos viendo actualmente lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, ultraderechista. Lo que está pasando en México con AMLO, ultraizquierdita, un poco más centro-izquierda, pero extremo. Entonces, interesante. Pueblo, razonemos. Gobernantes, partidos, sistema. No llevemos los pueblos a tomar decisiones extremas que tengan consecuencias como la que Venezuela está teniendo hoy. Por favor, señor director, para que nuestra teleaudiencia vea cómo comenzó parte de la crisis actual de Venezuela, por favor, súbanos el primer video. 7 semanas de protestas en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro. Movilizaciones y enfrentamientos en varias partes del país se registran todos los días desde el 1 de abril, cuando la Corte Suprema intentó usurpar las funciones del Congreso, de la Asamblea Nacional. La oposición exige la salida de Maduro. La oposición exige nuevas elecciones. La oposición exige la liberación de los presos políticos. Ayer hubo más protestas en el estado de Barinas, donde pasó su infancia Hugo Chávez. La Fiscalía informó que ya son 54 personas muertas durante las manifestaciones. Los chavistas, maduristas, también se movilizaron. En Caracas participaron en una marcha por la paz convocada por el presidente Maduro. Además, el presidente firmó el decreto para elegir a los 540 constituyentes que van a redactar una nueva constitución, cosa que la oposición no quiere. Las elecciones van a ser en julio. El Consejo Nacional Electoral convocó a comicios para gobernadores y consejos regionales para el 10 de diciembre. Este proceso estaba pendiente desde finales del año pasado.
Pero ¿cómo se gestó esta crisis en Venezuela? Norberto Maza, corresponsal de Noticieros Televisa, nos cuenta a detalle en el arranque de un serial de reportajes especiales sobre lo que está pasando en este país. La prioridad no es hacer elecciones. Cuando haya elecciones, que el CNE las convoque no sé cuándo, en qué año. Si cumplen sus requisitos, el referéndum revocatorio será el próximo año y punto. Si no cumplen los requisitos, no habrá referéndum revocatorio y punto. La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca. En Venezuela no quieren perder elecciones y por eso tienen una tan dura. Maduro no solo canceló el referéndum revocatorio promovido por la Asamblea Nacional, poder legislativo conformado democráticamente por una mayoría opositora a Maduro. También canceló elecciones para gobernadores y elecciones para dirigentes locales y el 30 de marzo, a través del Tribunal Supremo, le arrebató a la Asamblea Nacional sus facultades legislativas. Este hecho fue considerado como un autogolpe de Estado de Maduro y marcó el inicio del cuarto ciclo de protestas de la era chavista y que ya ha dejado más de 50 muertos. Nos cerraron todas las puertas democráticas. Alertamos el año pasado sobre lo peligroso que era. Bien, como ustedes pueden observar, estamos viendo videos de hace 2 años, casi 3 años. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué no ha cambiado nada? Tenemos con nosotros a Baya Ufán, especialista en diplomacia y derecho internacional, y vamos a estar hablando sobre todo esto con Olivier y Víctor Tineo Báez. ¿Por qué no ha cambiado nada en años en Venezuela a propósito de la presente crisis? Que no es nueva. La crisis, si hay algo viejo en Venezuela, es esa crisis. Muy buenas tardes. Una pregunta que tiene una respuesta multidimensional. La primera, tendríamos nosotros que ver la Constitución de Venezuela y las diferentes modalidades que propone, ¿no? Cuando se hace la revisión de la Constitución, se revisa cuál ha sido la dinámica en estos últimos años, pues uno se da cuenta primero de algo, una gran dinámica en modificaciones constitucionales. En Venezuela. En Venezuela. O sea que siempre comenzamos tocando las constituciones de los países donde terminan mal. Eso es lo que tú me estás queriendo decir. Estoy queriendo decir específicamente esa temática, pero sí el hecho de que la Constitución en el contexto electoral ha sido cambiada en diferentes ocasiones y, ¿por qué no? Hay que decirlo, el último tema ya de la Asamblea General y el hecho de que hayan sido declarados en desacato, pues entonces con ese autogolpe de Estado, pues entonces ya la crisis se extrema, ¿no? Porque a aquella mayoría que fue elegida por el pueblo, por parte de la Asamblea, o mejor dicho, elegido como Asamblea, se queda fuera. Y estamos hablando de que hay una crisis de poder. ¿Se queda fuera o Maduro intenta dejarlo fuera? Porque ellos siguen siendo Asamblea Nacional. Pero existe una asamblea paralela, que es la que elige, que es la que hace su función. ¿Y cuál de las dos es la legal? Independientemente del madurismo. Ya eso sería un tema de amplia discusión, pero el tema esencial es quién tiene el poder de facto. El poder de facto es el oficial. Claro, el Estado. El Estado de Venezuela que lo maneja el presidente Maduro actualmente. Claro. En ese contexto, Giovanni y Víctor y Manuel, ya hemos visto las escenificaciones que se han dado desde ayer. Ayer está catalogado como el 23F en Venezuela, como una fecha que se esperaba
que podría traer o la apertura para un diálogo con esta entrada de ayuda humanitaria, ¿verdad? O iba a traer entonces un lado oscuro, que fue aparentemente lo que vimos ayer, porque la ayuda nunca entró a Venezuela. La ayuda nunca entró, ya sea porque el Estado no la permitió que entrara, cuando vimos allá en Cúcuta, ¿verdad? En Cúcuta. Vimos las escenas del puente en Cúcuta donde la ayuda estaba como que podía venir, pero no venía. En un momento hubo unos camiones que chocaron unas barreras que estaban ahí entre la división de Venezuela y Colombia. Hay inclusive unas imágenes ahí muy específicas que le dejé al señor director que podemos mostrar de cómo luego se fue la Guardia Nacional Bolivariana al punto donde está Venezuela, donde está la baranda de ellos, de parte del territorio venezolano. Y se ve del lado de entonces de Colombia como está el puente con varios de las ayudas humanitarias incendiadas, ¿verdad? La góndola. Ahí está la imagen. Mire cómo en esta imagen vemos que la Guardia Venezolana se apostró allá en su lado de Venezuela, y de este lado del puente entonces, que es Colombia, vemos cómo está incendiada la gran ayuda o parte de la gran ayuda que estaba por entrar al país, ¿verdad? Usted me comentaba que en el contexto no es a veces relevante ver ni buscar quiénes son los culpables o por qué, quién fue que inició, quién no inició. Los videos están ahí, mucha gente está haciendo muchas especulaciones. Lo importante es ver en contexto por qué se está dando esto en Venezuela, cuál es el impasse en que si hay una ayuda humanitaria el Estado no la reciba. ¿Y dónde viene esta verdad, este desacuerdo a nivel internacional y con este Estado? Hablando ya de organizaciones internacionales como la OEA, como la ONU, que están ahí, pero para los que estamos afuera viendo el evento es como si no estuvieran ahí, porque mira todo lo que está pasando y son estados que están dentro de estas regulaciones. Con todo eso que pasó ayer en contexto, ¿qué usted piensa, Giovanni Aufán? ¿Cómo usted podría enmarcar estas actividades con base a la ayuda humanitaria que se dio en Venezuela? Tiene una lectura trascendental. En el momento en que Guaidó hizo la solicitud de ayuda humanitaria, se abren varias brechas, y diría que dos. La primera es aquella urgente, aquella de brindar el soporte, la ayuda al pueblo venezolano, y la segunda es una lectura política, una lectura que tiene un asidero muy relevante, porque estaríamos hablando de que se abren también las puertas para diferentes tipos de presiones en el contexto internacional. La primera sería a obligar al Estado venezolano a que reconozca que sí, que existe una crisis humanitaria, y por lo tanto ya en ese contexto se obliga a abrir un diálogo entre la oposición y el gobierno que tiene el poder actualmente, ¿no?, fáctico. Y por otro lado estaría la brecha de utilizar una presión internacional también para otros tipos de actividades que tristemente tendría que mencionarlo como una brecha hacia algún tipo de injerencia. Realpolitik, ¿verdad? Yo quiero hacerle dos preguntas en una, diría. ¿Por qué ha fallado la OEA de esta manera? ¿Y cuál es la imagen internacional que le espera a América Latina fruto de estos acontecimientos? Cuando se refiere al fallo de la OEA, se refiere a que se ha dejado perder este tipo se ha llegado a este grado de violencia, ¿no? Exactamente. Es una pregunta muy interesante que en honor a la verdad, darle una respuesta contundente sería muy poco probable de parte de nosotros, pero la realidad es que no hay un apoyo de parte de la OEA en sí, sino un apoyo por parte de los estados, de Estados Unidos, por parte de Colombia, por parte de Brasil, y cualquier otro estado que se han sumado ya en el contexto de la OEA, pero no es una medida de la OEA en sí, sino más bien medidas multilaterales por parte de estados de manera individual.
Hablar de esa temática, pues claro, arroja una debilidad esencial de la OEA. La OEA ahora mismo no tiene un consenso completamente definido. Si bien se ha hablado de que el Estado, los diferentes estados que han estado apoyando, ¿no?, a favor del gobierno de Guaidó, otros condenan, como en el caso de la República Dominicana, el hecho de la inestabilidad que se encuentra en Venezuela y la legitimidad de todo el proceso electoral pasado, que dio posicionamiento a Maduro nuevamente, pues entonces estaríamos hablando de que la OEA misma está dividida. Sin embargo, tendríamos que sentarnos a hablar más bien de aquellas intenciones específicas por parte de países como Estados Unidos, como Colombia y el caso de Brasil como aliados actuales de la política exterior de Estados Unidos y que han apoyado obviamente la petición de Guaidó. No hay que verlo como un tema de la ONU, pero lógicamente la ONU no tiene ahora mismo ningún asidero humanitario en ese contexto, no ha sido declarado como tal. Baez Aufá, si alguien de los que nos está viendo ve este programa por primera vez o no domina mucho el tema de la crisis de Venezuela, en términos de real autenticidad, de real legitimidad, en función de que en Venezuela hay dos presidentes, uno que ya sabemos la condición y otro que es el presidente encargado a saber de lo que le facultaba o le faculta la Asamblea Nacional, que tienen, que dicho sea de paso, de 167 diputados, la Mesa de Unidad Democrática, que es la oposición, tiene 112, sí, supera más del 50%. Es la única parte, el estamento político, donde hay oposición en Venezuela. ¿Cuál de los dos tiene razón en términos de legitimidad? Hasta donde tú consideres que podamos decirle a ese público que quizás no sepa qué es lo que está pasando, que Venezuela tiene dos presidentes. Como comenzamos el programa, creo que la terminología de legitimidad es algo que se puede hacer relativo, ¿no? Estaríamos hablando nosotros de cuál es el papel de la Constitución, ¿no? Y con las diferentes modificaciones y toda la dinámica que se han dado en los últimos años en Venezuela, pues obviamente tendríamos que hablar quién tiene el poder de manera fáctica, no quién está de facto ni quién es de jure. Y tendría que decir claramente que el poder de facto lo tiene el gobierno de Maduro. Claro. Pero eso legitima a Maduro. O en términos constitucionales, que es la pregunta, ¿quién pudiera decirse que en términos constitucionales, porque sabemos que con Maduro estamos en todo un régimen autoritario? Yo me refiero a la constitucionalidad de lo que está pasando en Venezuela. No sé si lo estoy formulando bien. Si hablamos de constitucionalidad, pues entonces lo que realizó Guaidó y lo que aquellas últimas elecciones respecto a la Asamblea, al Congreso, pues entonces son ilegítimas. Si hablamos. ¿Por qué? Netamente, porque fue de acuerdo a los tribunales superiores, pues fue declarado como tal. Pero es violatorio a la Constitución. Fue declarado, pero por condiciones puras de autoritarismo y dictatoriales, ¿no? No constitucionales. Ya de por en sí base a poder, temática, en base a manipulación de recursos, ¿no? Hay mucho de manipulación, claro está. Pero hablar de que es netamente ilegal ya es otra cosa. Claro. ¿Qué va a pasar con la comunidad internacional? ¿Cuál pudiera ser el desenlace final de esta crisis? En tanto y en cuanto Europa, ahora España dice, no pueden estar todas las opciones sobre la mesa, como lo dice Guaidó, pero han reconocido Guaidó. Y los Estados Unidos por un lado y el Grupo de Lima por el otro
la Unión es Rusia por un lado, China también por ese mismo lado. ¿Cuál va a ser el desenlace finalmente de una crisis que ahora mismo se está convirtiendo ya en una crisis de carácter global? Vamos a hacer algo. Esa es una pregunta demasiado importante. Y el primer bloque, el tiempo se nos terminó. Les pedimos por favor que quede conectado con nosotros y en breve volvemos para que Baez Aufán responda esa interesantísima pregunta de Víctor Tineo. Volvemos en breve. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Conexión Global RD. Vamos con la pregunta de Víctor nuevamente para que la pueda reformular, Víctor, y se le quede fresco al público y al profesor Aufán. Dada la división que Sí. existe en la comunidad internacional, justamente a partir de que ahora España acaba de decir, su ministro de Relaciones Exteriores, que no todas las opciones están sobre la mesa, como lo ha dicho Guaidó. Y además, el Grupo de Lima y Estados Unidos y Canadá, por un lado, bueno, que conforman prácticamente el mismo grupo, y también Rusia y China por el otro lado. ¿Cuál pudiera ser el desenlace de esta situación, de esta crisis en Venezuela, cuando ya se ha convertido en una crisis de carácter global? Muy bien. Yo creo que la pregunta dimensiona la pregunta anterior que había hecho el doctor Escalante, y es de la siguiente manera. Ya no estamos hablando nosotros del tema de legitimidad, sino un tema de poder. Obviamente en el momento en que Guaidó se autoproclamó presidente, las cosas comenzaron a tomar una dimensión más compleja, y de hecho ha sido un proceso catalizador hacia una erosión de poder por parte del gobierno de Maduro. Hablar de los diferentes actores internacionales, debemos obviamente incluir a aquellos como Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima, que como frente ha tenido sin duda una repercusión. Y obviamente mencionar a Guaidó y lógicamente está Maduro. Entendiendo ese escenario y poniendo las cosas en perspectiva, nosotros no podemos obviar el hecho de que el poder que se está erosionando en estos momentos ha tenido como catalizador aquella carta en que Guaidó pide ayuda humanitaria. E insisto en ese contexto, porque los acontecimientos que se han dado en las últimas horas son acontecimientos que pueden definir el devenir, que pueden causar la presión necesaria para que se siga creando ese cerco en el contexto internacional. Si bien no se pueden jugar todas las cartas ahora mismo, y creo que no sería responsable jugar las cartas de intervención inclusive militar, porque sería violar un principio esencial. Dicen, se castiga al gobernante, no al pueblo. Sería literalmente un castigo al pueblo, por más que se quiera decir por ahí aquellos razonamientos pintorescos que uno ha visto por los medios. Hablar de una brecha dentro de ese cerco y una negociación a una salida de esos grupos de poder que han estado asentados por un espacio de 20 años sería el enfoque lógico, el enfoque más sano. Hablar lógicamente de los intereses económicos
de parte de Rusia, de parte de China, de parte de Estados Unidos, pues no sería propicio ningún tipo de intervención militar ni ningún tipo de acción que sea completamente desestabilizadora. Mira, oye, Hablando de poder real, ¿no? Poder real. Y dejando Un momento, el lado humano por un lado, que es muy relevante. Correcto, Afán. Afán, una cosa, en ese mismo contexto que tú enmarcas esa parte de la ayuda de los organismos internacionales, Estados Unidos como potencia mundial actual y de potencia en el hemisferio aquí de América, el presidente Donald Trump textualmente dijo que todas las posibilidades, o sea, que todas las propuestas estaban sobre la mesa con el caso de Venezuela. Todas las proposiciones. Cuando él dice eso, sabemos que una de esas opciones es la bélica, ¿verdad? Y es la potencia mundial. Y es Estados Unidos que está pasando por la frontera ahora, tratando por la frontera colombiana. Es la USAID que está mandando las ayudas humanitarias, ¿verdad? Entonces, vemos un contexto donde parece que es una ayuda humanitaria, lo que se quiere es buscar un vínculo de comunicación, pero se habla, por ejemplo, del arco del Orinoco y se habla de los recursos con más de 300.000 millones de barriles de petróleo probados que tiene de reserva el Estado venezolano como un interés nacional, el interés nacional de Venezuela. Entonces, más que Arabia Saudita. Arabia Saudita está en segundo lugar en reserva probada de petróleo. Número uno. Entonces, no podemos evadir, por más que estemos hablando de ayuda humanitaria, de que también por vía del imperio ha sido una estrategia este tipo de cosas en otros estados. Y lo hemos visto en Europa y lo hemos visto en ocasiones anteriores intervencionistas. Entonces, también está esa posición, ese discurso de intervención que se nota, no directamente, pero se ve que hay una sutileza. Se habla también de que hay ejercicios militares actualmente en el Caribe. Cuba está haciendo denuncia al gobierno dominicano diciendo que el Estado y Puerto Rico y varias islas del Caribe están dándole anuencia a militares norteamericanos para dicha ayuda, ¿verdad? Y eso todavía se ha desmentido aquí, la Cancillería lo desmintió, pero Cuba sigue insistiendo con esa denuncia. Entonces, en este marco, ¿qué cuota usted le da como experto a esta teoría conspirativa de que lo que se está buscando en Venezuela no es ayudar al pueblo ni la ayuda humanitaria, ni siquiera tumbar a Maduro para que se arregle la situación, sino los recursos venezolanos y el interés de Venezuela? Yo creo que hay que dividir las preguntas las respuestas de la pregunta en dos secciones. La primera, de aquellos ejercicios, alegados ejercicios militares que se han hecho en el Caribe, no podemos olvidar que muy cerca de la República Dominicana están las Islas Vírgenes, está Puerto Rico, que todo un entramado en Centroamérica hasta Sudamérica, y menciono Puerto Rico, incluyo también las Islas Vírgenes, pertenecen a áreas que a su vez tienen bases militares de Estados Unidos. Entonces, hablar del Caribe y cualquier tipo de acción militar por parte de Estados Unidos es algo que merece una explicación más clara. De parte de la República Dominicana, pues ya se ha dicho que ese no es el caso. Si hay movilización militar, lógicamente la parte más, lo más lógico es utilizar las bases que se tienen en la zona y no de Estados Unidos directamente a Colombia o a algún lugar en el Caribe más próximo a Venezuela, sino de utilizar ya los recursos que se tienen ahí para hacer frente a cualquier actividad. No creo que sea ahora mismo la mejor carta para jugar, es muy cara. Y mientras nosotros vemos un Estados Unidos que está en Afganistán negociando con una salida con los talibanes, un Estados Unidos que oficialmente se está retirando de Siria, que lo está haciendo igual de Irak por los costos astronómicos que resultan de una intervención militar, entrar a un país que obviamente no va a recibir a los Estados Unidos con los brazos abiertos. Y creo que ningún Estado de América Latina lo vaya a hacer. Sería una situación demasiado compleja para que Estados Unidos
reciba algún apoyo por parte de Estados de América Latina, incluyendo plenamente Colombia y Brasil. No creo que estén en esa posición. Como tema de seguridad, sí, pero invasión no. Un tema de cuidado de frontera, sí, necesario. Pero hablar de una intervención, una ocupación militar, no creo. Es más fácil hablar de a quién yo pongo a favor. Y creo que es una de las partes de las estrategias. Y cuando nosotros vemos el perfil, pues hay que ver quiénes son los que están propiciando ahora mismo una negociación, una salida humanitaria en el proceso. Creo que es algo que hay que mirar bien de cerca, quiénes son los que están promoviendo el proceso democrático en Venezuela. Bien. Pudiéramos hablar, profesor Báez Aufán, que podemos ver ante la Organización de las Naciones Unidas a la solución probable en el Consejo de Seguridad de la ONU, la solución probable a la crisis en Venezuela. Bueno, maestro, esa es una pregunta que me la he planteado en varias ocasiones. Debería ser por medio de una negociación, no voy a decir tras bastidores, pero porque no quiero darle un tono, un carácter fuera de la fuera de la legalidad e inclusive hasta de cualquier aunque sabemos que en la praxis se hace moral. Eso, por eso usted lo insinúa. Tomando el tema, el cerco que se le ha realizado, decía Napoleón, hago el cerco y aprieto lo suficiente, pero siempre dejo una pequeña brecha para que salga. El momento cada vez es más cerca, sin duda. Cada vez más cerca. Más cerca. La solución. De un desenlace, sea un desenlace para bien o un desenlace para mal, que es el temor, ¿no? Exacto. Y creo que debe ser por medio de esos actores que se mencionó en la pregunta, ¿no? La salida está en manos de esos actores. ¿Y por qué no? Incluir inclusive a la República Dominicana por su gran dinámica con Venezuela y su papel tan relevante en negociaciones anteriores. Bien. Vaya Aufán, los Estados Unidos tienen acostumbrado al mundo de que son los policías del mundo. Y de alguna manera el intervencionismo ha sido parte de su práctica histórica, todos lo sabemos. De hecho, los mismos venezolanos aspiran, desean, piden, prácticamente ruegan que los intervengan, en parte, la población. Estados Unidos, cuando la Guerra Fría, lo que más hizo fue intervenir. Todos sabemos que detrás de todo esto, tanto de Rusia como de China, como de Estados Unidos, lo que hay es intereses por el petróleo, sabemos. Pero no es un interés solo de Estados Unidos. Rusia también tiene intereses en el petróleo venezolano. China también tiene intereses en el petróleo venezolano. Viendo esa panorámica geopolítica de puros intereses, yo me hago la pregunta, y se la formulo a usted, sabiendo que hace mucho que ya Estados Unidos hubiese intervenido a Venezuela, porque las condiciones están dadas, incluyendo que una gran parte de Venezuela, si no la mayoría, lo pide, lo desea y lo apoyaría, me pregunto y le pregunto, la intervención, la salida, más que de ONU, más que de OEA, más que de América Latina, dependerá de un acuerdo entre Rusia, China y Estados Unidos. El acuerdo ya es tácito desde hace muchos años. Usted hablaba de la Guerra Fría. Es un capítulo muy antiguo y un capítulo que yo diría que contrasta con la realidad. El fin de la Guerra Fría supuso para Estados Unidos un poder completo, un control absoluto sobre el Consejo de Seguridad y sobre la dinámica internacional. Nosotros vimos las últimas manifestaciones de ese poder en
entre el año 2003, o diría 2001, hasta el año 2012. Y me refiero, primero, la ocupación de Irak, que fue de manera literalmente unilateral en contra de los principios de Naciones Unidas, la Carta, ¿no? Que fue una ocupación en la cual una parte del Consejo de Seguridad no estaba de acuerdo, y no solamente el Consejo de Seguridad. Hablemos de la Asamblea General y el criterio de la comunidad internacional en sí. Vemos la ocupación de Afganistán, que obviamente predece a aquella de Irak, pero fue en unas circunstancias diferentes, ¿no? Bajo la dinámica fresca de los ataques del 11 de septiembre, pero por otro lado vemos aquella dinámica humanitaria en Libia que terminó con una serie de medidas que ha dado con el traste de Libia, ¿no? Con su estructura política, con su capacidad de Estado de poder controlar la población y la economía, y lo que vemos es un Estado en crisis humanitaria hasta el sol de hoy. Igual vemos el caso en Georgia con Osetia y ¿qué más? El caso del África Central, desde sus costas este y aquellas que están ya más hacia occidente, ¿no? Me refiero desde Somalia hasta Costa de Marfil. Todo eso se detiene hacia el año 2013, cuando Obama insinúa derrocar a Bashar al-Assad con el tema de que renuncie, ¿no? De que deje a Siria y que se constituya un gobierno libre. Y la contesta fue por parte de Rusia. Ya usted no es más el policía del mundo, ya usted es parte de una comunidad internacional, y Siria como aliado tiene control. Mientras usted propone de que hay una crisis humanitaria y una crisis de poder por parte del Estado, se está luchando contra los grupos insurgentes y se está controlando casi toda la totalidad de la geografía siria. Hay un control estatal de que estamos hablando de que hay enfrentamiento y de que hay ciertas crisis que son lógicas por esos enfrentamientos militares. La hay, pero no se ha perdido un control absoluto por parte de Siria. Y eso trajo ya de por sí que a Estados Unidos se le hayan cerrado las puertas políticas, y que de hecho se ha penado en esta administración del gobierno de Trump. Por otro lado, siguiendo con el hilo de la respuesta, nosotros no podemos olvidar lo ya mencionado, y de hecho creo que plantea una dimensión aún más real, más contundente. No puede haber ningún tipo de solución sin consultar precisamente esos estados que tienen esos intereses tan marcados, como es el caso de Rusia y China, que son los grandes inversionistas, y de hecho ahora mismo podríamos nosotros darles el apelativo de que son salvavidas de la economía de Venezuela en estos momentos. Profesor, que en términos prácticos la salida de Venezuela está muy vinculada a lo que Estados Unidos, Rusia y China acuerden. Excelente. Y dejo entonces ya definido de que es poco probable una intervención militar. Bien. Excelente recuento geopolítico, profesor Giovanni Aufán. Vámonos rápidamente a la última pausa comercial y volvemos en breve para seguir con este interesante conversatorio. Continuamos aquí con Conexión Global RD. Profesor Giovanni Aufán, este ha sido un conversatorio excepcional,
muy claro. Yo pienso que nuestros amables televidentes han entendido más o menos lo que está pasando desde el punto de vista de un experto. Hay un tema también, América Latina está muy convulsa, en realidad. Creo que desde la caída del muro de Berlín, América Latina no había tenido momentos tan estresantes como los actuales. Sí, lo hablábamos. Y tenemos aquí al lado de República Dominicana una crisis que persiste y que permanece. Y que además probablemente nos afecta muy directamente. O sin el probablemente, nos afecta directamente. También es un problema serio, y cuál pudiera ser el desenlace, porque la comunidad internacional está prestando muy poca atención al tema de Haití. Está muy concentrado en Venezuela. Y llama mucho la atención. Llama mucho la atención porque un Estados Unidos que habla de democracia y se concentra ahora en Venezuela hablando tanto de humanidad, teniendo a un país el más pobre que todo el mundo lo está rechazando y nos lo están tirando a nosotros ese problema. Entonces, eso llama la atención, profesor. Por eso yo le digo ahorita lo de la conspiración. La situación de Haití es una situación que merece mucha atención. Cuando uno lee el discurso de Henry Seant, el primer ministro del Estado haitiano, en ese discurso de mediados de mes, que trataba los puntos que se iban a tratar para no llegar a un consenso. El consenso de la oposición y el Estado no se ha cumplido, porque ha pedido una serie de propuestas casi trueques para llegar a un inicio de un consenso para ir aclarando el desfalco de los fondos de Petrocaribe. Pero hay que prestarle atención. Cuando se habla de que influye en República Dominicana, lo hace. Es un tema muy delicado porque no se ha llegado a un consenso. Se habla de bajar la cartera de ministros dentro de la administración del Estado, y de hecho aquella ya ley de presupuesto inclusive hacerle un recorte de aproximadamente un 30%. Pero también se hablan de temas que nos influyen directamente a nosotros. Se habla de evitar el contrabando en la frontera, en pocas palabras, ponerle impuestos a aquellos rubros que siempre se han comercializado, muy específicamente después de los años 90, de 1993, en la República Dominicana y en Haití, que no han sido taxados, no llevan impuesto directo por parte de ambos estados. Profesor, considerando que el tiempo ya se está agotando, tema complejo, ¿cuál es la solución, salida, situación que usted le ve a Haití? El tema de Haití no tiene una salida. Una respuesta así, Manuel. ¿No? Siento decirlo que no tiene. No la tiene. O sea, quedamos en incertidumbre. Hay incertidumbre y quedará la incertidumbre hasta que se llegue a un consenso con la oposición. Quiero hacer una anotación. Desde el año 87 hay un modelo parlamentario para evitar cualquier centralización de poder por parte de la presidencia y que por medio del Parlamento exista un balance de poder. Ahora mismo no lo hay. No lo hay. Bueno, hemos llegado al final de Conexión Global RD. Muchísimas gracias, profesor Giovanni Báez Saufán, por estar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes que han estado ahí en esta hora de este domingo. Hasta el próximo domingo.